Un saludo, niños y niñas. Ya estamos en una semana más. Después de estas merecidas vacaciones, ya estamos en la semana número 6 y vamos a trabajar siempre en la materia de moral, urbanidad y cívica. En esta ocasión les tengo un contenido socioemocional que quiero compartirles que habla sobre la importancia de saber escuchar. Aquí está un texto que quiero compartir con ustedes que dice: los seres humanos tenemos 5 sentidos y cada uno de ellos se utiliza para una acción determinada. Uno de los más importantes es el oído. Sin este sentido, la comunicación sería bastante complicada. Saber escuchar no solo es oír a otra persona, es mucho más. También es clave tener en cuenta que cuando nosotros queremos escuchar a alguien, tenemos que estar abiertos a que lo que se dice, independientemente de que pueda gustarnos o no, porque los sentimientos de la persona estarán presentes en la conversación. Bueno, lo que nos dice este texto, niños, niñas, es que nosotros tenemos que ser buenos escuchando. A veces escuchar no es lo mismo que oír, porque podemos oír un ruido, podemos oír música, pero en verdad la estamos escuchando. No lo sabemos, porque saber escuchar va o pasa por estar atentos, comprender lo que se nos dice, entender lo que se nos dice. Eso es saber escuchar. Esto está relacionado también con ser empáticos, ser personas que nos ubicamos o sabemos estar en el puesto de los demás cuando nos están transmitiendo una información o nos están dando una indicación o están simplemente contándonos algo de su vida personal. Entonces, esto de saber escuchar también nos ayuda a ser personas más sensibles y, como vimos en un contenido socioemocional anterior, a tener sensibilidad o saber escuchar a los demás, ser una persona sociable. Nos ayuda también a lo que es la solución o a solventar conflictos, porque cuando sabemos escuchar, podemos entender y comprender en verdad lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, para esta semana vamos a saber escuchar lo que se nos dice, saber escuchar indicaciones. A veces también saber escuchar nuestra voz interior, porque siempre hay algo que nos quiere decir cuando hemos actuado mal, cuando hemos hecho algo bien. Muy bien, un saludo y continuamos con la clase. Buenos días, jóvenes de sexto grado. Vamos a iniciar esta clase correspondiente a la semana número 6 de esta fase número 3. Así es que sean bienvenidos y vamos a iniciar. Recuerden, nuestra agenda tenemos siempre lo que es el saludo y la bienvenida, el contenido socioemocional, la presentación del contenido, desarrollo de actividades, conclusiones, despedida, preguntas y respuestas. Esa es nuestra agenda para este día. El contenido de hoy es el derecho a la información pública. Vamos a estar trabajando el libro en las páginas 24 y 25. Nuestro objetivo dice: identificar la importancia de nuestro derecho a la información pública. La reflexión, que está orientada siempre a lo que es el contenido socioemocional, se los leo brevemente, dice: los seres humanos tenemos 5 sentidos. Cada uno de ellos se utiliza para una acción determinada. Uno de los más importantes es el oído. Sin este sentido, la comunicación sería bastante complicada. Saber escuchar no solo es oír a otra persona, es mucho más. También es clave tener en cuenta que cuando nosotros queremos escuchar a alguien,
tenemos que estar abiertos a lo que se dice, independientemente de que pueda gustarnos o no, porque los sentimientos de la otra persona estarán presentes en la conversación. La frase que les he dejado dice: saber escuchar no solo es oír a la otra persona, es mucho más. Pueden ver aquí las dos imágenes. Aquí está el puercoespín escuchando su música a un volumen bastante alto. Al contrario aquí, ¿verdad? Se le está hablando o se le está llamando la atención por un aparato que también hace bastante ruido. Aquí esto quizás es más un ruido. Esto no es escuchar, sino es más bien oír, que son conceptos distintos. Se parecen, pero no son lo mismo. Yo sé escuchar cuando comprendo lo que se me dice, cuando sigo la indicación, y oigo cuando puedo oír, pero no identificar ni quizás decodificar bien el mensaje que se me está transmitiendo. Bien, tenemos como actividad de inicio, jovencitos, dice: explica qué entiendes por corrupción. Recuerden que esto es lo que ustedes entienden. Entonces, ahí vamos a escribir lo que ustedes consideren que es eso. Muy bien, yo les puedo dar una idea para que ustedes se guíen. Recuerden que son aquellas acciones que podemos realizar a veces a nuestra conveniencia para obtener un beneficio que no merecemos. Entonces es cuando nuestra conducta no está de acuerdo con nuestro pensamiento, que debe ser correcto, o nuestro sentimiento, ¿verdad? Cuando la moral choca a veces con esos valores que nosotros tenemos o que debemos tener. Entonces, esa es la conducta inadecuada, inapropiada, ¿verdad? Muy bien. Señala con una X las situaciones de corrupción que se pueden dar en nuestro país. Aquí tenemos, ¿verdad? Así es que vamos a ver, dice: usar bienes públicos como autos, computadoras, etcétera, para fines personales. Claro que sería un acto incorrecto. Que un político vote por una ley para beneficiar a una empresa o a sí mismo, muy bien, también es considerado como un acto incorrecto. Que un funcionario público reciba dinero o regalos de otras personas para agilizarle un trámite, o que entregue información privilegiada a empresas o instituciones a cambio de dinero o regalos. Una X muy grande aquí. Que un funcionario público contrate a un pariente para ocupar un cargo público. Es más que evidente, ¿verdad?, que sí, es incorrecto, que es un acto de corrupción. Que un empleado público establezca condiciones laborales especiales para él y para terceros. También, ¿verdad? No podemos condicionarlos a que eso vaya en nuestro beneficio o para terceros, nada más tiene que ser para todos, lo que sea especial para todos. Continuamos. ¿Qué se puede hacer para evitar estos actos de corrupción? Esto es con relación a la tabla anterior. Aquí ustedes van a escribir lo que podemos hacer, lo que se puede evitar. Y hablando del tema, el manejo de la información es clave. Si nosotros sabemos algo, tenemos conocimiento de algo que está haciendo de manera incorrecta, lo mejor es denunciarlo, informarlo a las autoridades competentes. Lee la siguiente información y explica lo que entiendes. Dice: el uso de la información privilegiada, en este caso del gobierno, es un delito por el cual una persona se aprovecha de una información a la que tuvo acceso debido al cargo público que desempeña, antes de que se haga pública, para poder sacar provechos de esta. Para evitar estos errores, la ley
obliga a que todas las personas que tengan acceso a la información, es decir, que sea pública. O sea que todos tenemos derecho a tener esa información. ¿Qué se debe hacer? Dice cuando se da un delito como el escrito, o sea, anteriormente. ¿Qué nosotros tenemos que hacer cuando alguien se aprovecha de una información que maneja para obtener algún beneficio? Siempre lo más importante es la denuncia. Más adelante les voy a dejar un pequeño video que habla sobre lo que es la ética gubernamental o la ley de transparencia. Así es que es importante que ustedes tengan bien claro esos conceptos. Vamos a continuar. Por cierto, aquí les he puesto unas imágenes de algunas instituciones que son o están presentes en nuestro país. Unas son gubernamentales y otras son privadas. Vamos a continuar. La información clave de nuestro libro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, dice que una cosa o cuerpo sea transparente significa que a través de él pueden verse claramente los objetos. Cuando la transparencia es aplicada al comportamiento de una entidad pública, significa que tiene el deber de informar a la ciudadanía de todas sus acciones y decisiones, así como de los documentos y procedimientos que tuvieron en consideración para adoptar una decisión. Una información proveniente de una entidad de gobierno solo podrá ser secreta o reservada según lo establezca la Constitución de la República a través de las leyes. Por aquí les he dejado también otras imágenes donde está esta. Es muy clave, es la Defensoría del Consumidor y esto es lo que vela para que los productos sean vendidos de la mejor forma, que los precios se mantengan y por eso se le llama Defensoría del Consumidor. Igual aquí está una construcción, se está haciendo lo que es un proyecto y igual los fondos tienen que estar de acuerdo al presupuesto y lo que es el proyecto de acuerdo a la realidad de los costos de materiales. Y esto no debe estar encadenado, encerrado o enllavado como representa acá esta imagen. Continuamos. Ya estamos con las actividades de cierre. Dice, marca las situaciones que podrían dificultar el acceso de la ciudadanía a la información gubernamental. Veamos. Poca disposición de instituciones. ¿Esto podría ser? Sí, ¿verdad? La poca disposición. Autocensura de los medios en la búsqueda y publicación de información. También prohibición por medio de leyes. Esto también es posible. Negligencia del trabajo periodístico. Yo considero que sí. Y desinterés de la ciudadanía. También a nosotros no interesarnos y que nos dé igual lo que pase. También estamos dificultando ese derecho a esa información gubernamental. Continuamos. Lee los siguientes diálogos y luego responde. Difundir la postura es un título de este diálogo. Buscar y solicitar información es el título de este otro. Opinar informalmente es el título del tercer diálogo. La conversación entre un joven y su papá al ver las noticias. El joven dice: por culpa de tanta contaminación que producen los automóviles, se llenan los consultorios con los pobres abuelos y los niños enfermos. El papá, hablando por teléfono, dice: papá, ¿aló? ¿Ministerio del Medio Ambiente? Necesito que me den información sobre el informe que determina la efectividad de la restricción vehicular para combatir la contaminación del aire. Ahora el joven con sus compañeros. El joven: ¿sabían que en algunos países dejan el auto en la casa y viajan en bicicleta y que han logrado reducir la cantidad de enfermedades respiratorias?
podríamos hacer esto acá en nuestro país. Eso es la intervención del joven. Continuamos. Ahora bien, dice, ¿qué ejemplos nos dan este joven y su padre? ¿Cuál es la diferencia entre opinar informalmente y hacerlo sin tener información? Recuerden, el ejemplo que nos dan es que ellos primeros se informan. ¿Por qué medio lo hicieron? Por la noticia. Ante eso hay que tener en cuenta que la noticia debe ser veraz, clara e imparcial. Luego de eso, el ejemplo que nos dan es que pueden asimilar una noticia o una información, analizarla y en base a eso actuar de acuerdo al tema que les ha llamado la atención o les ha interesado. Y dice cuál es la diferencia entre opinar informalmente y hacerlo sin tener información. Recuerden que informalmente puede ser que usted dice en su grupo de amigos y opina sobre un tema, pero usted ya lo ha analizado y ya tiene conocimiento de él. Y hacerlo sin tener información es, bueno, como lo que yo creo, lo que yo pienso que puede estar pasando. Esa sería la diferencia, que con uno nosotros tenemos conocimiento de causa o tenemos información necesaria y en el otro solo damos una opinión vaga. Aquí, jóvenes, siempre hay otras instituciones que recuerden que están en nuestro país y de todas ellas nosotros podemos tener derecho al acceso a la información en lo que nosotros necesitemos. Vamos a continuar. Bueno, ya hemos llegado a lo que es la parte de evaluación de conocimientos. Recuerden que aquí respondemos estas dos preguntas. ¿Qué hemos aprendido en esta clase y cómo lo aplico a la vida diaria? Lo que hemos aprendido, recuerden, es que tenemos ese derecho a la información pública. Todas las entidades estatales, gubernamentales, como les queramos llamar, están obligadas a brindarnos información, a darnos informes sobre sus procedimientos, sobre cómo están actuando, cómo invierten su dinero o el dinero del pueblo, del Estado, y a que todo se haga de manera transparente. Continuamos, jóvenes, esta es la guía que ustedes deben resolver este día y enviarla, ¿verdad? Lo antes posible. Es sobre la obra Lágrimas de Ángeles. Aquí ponen su nombre, su sección, su número de lista. Dice la indicación, después de haber leído y analizado la obra, responde y desarrolla lo siguiente. La primera parte son 10 preguntas y vale el 50%. Recuerden, la número 1 dice, ¿por qué Jaime se escapó del aeropuerto? Recuerden que él iba con su familia al aeropuerto a despedir a alguien y ustedes ahí van a explicar por qué, qué fue lo que pasó. ¿Por qué se fue de viaje el papá de Jaime? Muy bien, aquí tienen que escribir ustedes los motivos, ¿verdad? ¿Qué razones él tenía para hacer ese viaje? Luego, ¿quién era la flaca? ¿Quién era ese personaje con el que Jaime tanto se había encariñado? Escribe el nombre de los personajes de la obra. Aquí de los que ustedes más se acuerdan, ¿verdad? Por lo menos serán unos 8 o 9. ¿Cómo fue la muerte de la mamá de Jaime? Recuerden que él primero quedó huérfano por parte de madre y luego solo se quedó con su padre y aquí en la obra ustedes han descubierto que fue lo que él hizo también. Bien, ¿quién era la tía Meche? Recuerden, esa señora que estaba por allí, que hacía algunas cosas, ¿quién era? Así que ustedes la van a explicar, a describir quién era. ¿Para qué había sido contratado el profesor? Recuerden, la tía Meche le había dado una tarea muy específica, muy puntual, para qué lo había contratado. Ya después a él le gustó, dice, el dinero fácil y se quedó, pero lo había contratado para una cosa en específico. 8. ¿Cuál es el trabajo que le habían asignado a Jaime? Recuérdese que a él no le iban a poner a vender dulces, chocolates, ni caramelos. A él le iban a asignar otro trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? La 9. ¿Por qué la flaca llamaba Futre a Jaime? Recuerden ese apodo que ella le puso. ¿Por qué? Y la 10.
¿Cuál era el sueño de la flaca? Lo que ella quería ser de grande. Recuerden que ella siempre soñaba con una carrera en específico y que por cierto al final decidió estudiar porque decía que iba a necesitar para leer, para escribir o para firmar autógrafos. Si no me equivoco, también menciona esa palabra. La parte 2 vale también el 50% y dice: explica cómo era el ambiente donde vivían los niños de la calle. Elabora una ilustración. Recuerden que ellos tenían un lugar incluso donde se iban a dormir por las noches, cómo era el ambiente, incluso si ellos podían comer o no comían, todo eso, ¿verdad? El trabajo que realizaban, dónde lo realizaban, etc. Y aquí, en este cuadro, lo que van a hacer es elaborar una ilustración, ¿verdad? Donde se represente a estos niños en el trabajo que estaban realizando, que estaban desempeñando. Muy bien, jóvenes, eso sería todo lo que hay que hacer de la guía. Ustedes la resuelven y posteriormente me la envían por correo. Recuerden, estas 10 preguntas que están muy fáciles. Si quieren, la pueden hacer de manera digital, lo hacen aquí, lo responden para que no las impriman. Por eso se los he dejado en formato Word y en formato PDF en lo que es el Drive. Bueno, hasta aquí entonces con esta explicación. Un saludo. Saludos. En esta ocasión conversaremos acerca del procedimiento de acceso a la información pública ante los entes obligados. Para garantizar su derecho de acceso a la información, las personas deben interponer solicitud de información y pueden darse dos supuestos. Si la solicitud reúne todos los requisitos de ley, se tendrá que dar trámite a la solicitud de información y se solicitará la información a la unidad administrativa correspondiente. El oficial tendrá los siguientes plazos de respuesta. Si la información fue generada en los últimos 5 años, se tendrá que responder en un periodo hasta de 10 días hábiles. Si la información, en cambio, excede de 5 años de haber sido generada, se puede adicionar 10 días hábiles más, es decir, se podrá responder en un periodo de 20 días hábiles.
Pero si de repente la información es compleja o existen circunstancias excepcionales, se podrá solicitar una ampliación por 5 días hábiles más. Es decir, que la respuesta a la solicitud de información podrá darse hasta por un plazo máximo de 25 días hábiles. Transcurrido este plazo, el oficial de información tendrá que emitir una resolución en la cual podrá negar el acceso a la información por considerarla confidencial, reservada o incluso declarar la inexistencia de la información. Ahora bien, también podrá conceder el acceso a la información pública. Por otra parte, si los datos proporcionados son erróneos o insuficientes, el oficial de información podrá requerir en 3 días hábiles el solicitante corrija la información. Si lo hace, se le dará trámite de conformidad al supuesto A. Pero si no subsana, la solicitud será inadmitida y el solicitante podrá iniciar nuevamente el trámite transcurridos 5 días. Ahora bien, también existen excepciones, y es que no se dará trámite a las solicitudes de información cuando éstas sean ofensivas, indecorosas o cuando la información solicitada ya esté disponible públicamente. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.iaip.gov.sb o síganos en Twitter en @IAIP_El Salvador. Gracias por su atención. Hasta la próxima.